Ahorita ya empezamos. Bueno, tendremos que parar al patio, la música. Ay, estaba bonita. Okey, pues, nos faltan algunos compañeros, no, nos falta uno nada más, pero vamos a iniciar. Ayer, bueno, tuvieron su examen, sé que se estresaron un poquito, no se preocupen. Les voy a comentar más o menos qué vamos a hacer. La parte de los ejercicios de dinámica, esta primera me di cuenta que les están costando más trabajo, pero están haciendo muchas preguntas, lo que implica es que están tratando de entenderlos, entonces eso es bueno. La mayoría tiene cierta comprensión, se está equivocando un poquito en la parte de la resolución algebraica y obviamente pues tienen que familiarizarse con signos. Eso cuesta un poquito de trabajo a veces en la visualización, pero pues es práctica. Ya hace un momento les escribí, no se frustren tanto, no hay suficiente tiempo para que alcanzaran ese nivel que muchos traen, sobre todo cuando son de estas áreas o cuando llevan desde la prepa con unos muy buenos profesores que los ponen a hacer sus 100 ejercicios de cada uno. Entonces, no se frustren, es práctica, es igual, y tampoco van a, la mayoría no va, o no queremos que alcancen ese nivel de dominio, porque entonces si no les quitaría tiempo de todas sus demás asignaturas, que no es la idea, y no se están preparando para ser físico-matemáticos. Si a alguien le interesa, pues bueno, ya tendrá que ocupar de su tiempo libre para ir resolviendo ejercicios de física, pero en realidad no es el objetivo. El objetivo es desarrollar otras habilidades, ya se los dije, aprender a leer ejercicios, a interpretarlos y sobre todo a usar todas las herramientas que van adquiriendo en la carrera para resolver problemas. Entonces, sé que a veces leen un ejercicio y no le ven forma ni pies ni nada, no se frustren por ello, es cuestión de volver a leer, de seguir hasta un cierto modo el algoritmo que hay, aunque ya les expliqué en física cada problema, o sea, no, si yo les resuelvo 100 problemas, puede ser que el que venga en examen o el que les pongan en una tarea o en cualquier cosa sea muy diferente a esos 100, y aunque sean del mismo tema. Entonces, lo importante aquí es comprender que si comparten todos los ejercicios, así como vimos en tiro parabólico, que si ustedes parten de las ecuaciones de posición, a fuerza van a encontrar un resultado, aunque se tarden a lo mejor el doble que si tuvieran una fórmula, este, pero el resultado va a ser correcto. ¿Por qué? Porque están partiendo de la base. Lo mismo pasa aquí en dinámica. Para la parte de sistemas de fuerzas tenemos una base que ahorita vamos a repasarlo al terminar de ver el tema. Este, Hay una base que pueden seguir y obviamente esa se va a ver complementada por la interpretación del ejercicio
y finalmente por la solución a través de las herramientas que ya conocen. Entonces, lo que sí les pido es que no se estresen, o sea, no sienten que son los únicos que a veces no están entendiendo nada, que hay un problema que simplemente no pueden resolver. Eso le pasa a todos, a veces es bloqueo, a veces es realmente que necesitamos comprender un poco más de fondo, pero pues vamos a hacer lo posible. Por eso es que son pocos problemas, no les dejo, les digo así como muchos profesores de resuelven todos los 80 que vienen de esa sección del libro, porque en realidad no es el objetivo. ¿Sí? El objetivo es que a lo mejor más adelante, si les tocara resolver un problema de este tipo dentro de algún proyecto, y obviamente que ese proyecto tendrá que tener sus físicos y todo esto, un proyecto eh, laboral, digamos, que sepan al menos de qué se está hablando, que si les pide apoyarles con un programa o una parte para que resuelva eso, sepan a qué se refiere, pero en realidad no es su trabajo dominar al 100% la física. Si alguien tiene esa habilidad, pues qué bueno, pero no necesariamente, también eso es cierto. A veces nacemos con una cierta habilidad para resolver unos problemas y pues eso nos permite que vayamos tomando confianza y resolviendo más y más y más y más, pero no a todos nos pasa. Entonces no se preocupen por favor por sentirse que hay algún problema que de plano dicen es que no puedo, no lo entiendo. Así es como se aprende, equivocándose y resolviendo y preguntando y eso es lo bueno de aquí, ¿no? Siempre tienen una forma de irse orientando y ahora que tienen ustedes el internet, pues más, nada más busquen sitios confiables. Bueno, después de todo el rollo, de que quiero que no se me estresen, bueno, ya nada más para cerrar, este es uno de los temas más pesados en el aspecto de la cantidad de pasos y la cantidad de interpretaciones que debemos hacer de los ejercicios. Entonces, el que sigue, que lo veríamos el jueves, es lo que les iba a explicar, lo vamos a recorrer el jueves para que tengan un poquito más de tiempo y hoy voy a ver algunas dudas que vi que les están causando la resolución de los problemas. Entonces vamos a ver algunos ejercicios y vamos a ver esas dos dudas que me han estado preguntando porque, pues sí, entiendo que vienen de un año de clases en línea, entonces no necesariamente se alcanzó el nivel que otras veces en presencial, en el aspecto de que no expusimos tanto, los profesores en línea no podemos exponer tanto como en el pizarrón, porque una es muy agotador para ustedes estar frente a la pantalla, no da tanto, y segunda, el tiempo es más corto cuando se trabaja en línea, ¿sí? No, bueno, no el tiempo, literalmente, sino el tiempo que utilizamos para hacer una actividad no es tan eficiente como lo hacemos cuando estamos frente a pizarrón, ¿no? Que podemos estar contestando un montón y escribimos rápido con el marcador y pasamos de un tema a otro. Aquí no es tan ágil la situación. Entonces, no se estresen mucho por eso. Ahorita vamos a ver esas dudas que vi que les están causando problema porque algunos o no las vieron o las vieron tan rápido que ni se acuerdan, que son la parte de poleas y la parte de ley de Hooke. Son muy básicas las dos, lo que necesitan para estos ejercicios. Las vamos a ver un poco más a profundidad en el siguiente tema, el del jueves, porque viene conservación de la energía, trabajo, potencia. La parte buena es que, aunque depende de fuerza, o sea, de esto que están viendo ahorita, esas cantidades son escalares, entonces es más sencillo trabajar con ellas, están más familiarizados con ese tipo de soluciones, de no estar pensando tanto en la parte matemática o gráfica del problema, sino en resolver con despejes y las fórmulas, etcétera. Entonces, bueno, ya lo van a ver. Ahorita vamos a ver esos dos temas que les digo que han estado preguntando y que vi que se están atorando. Y después vamos a hacer unos ejercicios con el algoritmo, los pues, más complicados pero didácticos que encontré, en el aspecto de que vamos a tener que hacer varios pasitos para que vean cuál es el procedimiento. Va a ser un poquito largo, pero es el procedimiento general el que siempre los va a llevar a la respuesta correcta. Y ya saben que una vez que ya entendemos qué va pasando entre paso y paso, pues ya nos podemos ir saltando pasos. Hay muchos que ya van a ser evidentes, lo van a ver, pero aquí lo vamos a hacer así como didáctico, ¿no? Como qué va entre cada paso, qué es lo que pasa cuando yo voy de una ecuación a la otra, qué es lo que estoy haciendo, para que sin saltarnos ningún paso vean cuál es el procedimiento general. Les digo, ya comprendido, van a ver que sí van a poder saltarse algunas cosas, pero pues esa es la idea de hoy, para que puedan seguir resolviendo sus ejercicios y darles una cierta interpretación y entender varias cosas. Entonces, vamos a ver rápido las 4 diapositivas de esta parte. Entonces, de poleas. Bueno, pues de poleas ya sabemos que es ahí una máquina que nos permite generar cierta eficiencia en el trabajo. Les digo, eso ya lo vamos a ver con más calma cuando vemos trabajo. Pero lo que nos interesa de aquí es saber cómo se distribuyen las fuerzas a través de esos sistemas, porque es lo que les están pidiendo hacer en los ejercicios. Perdón, es una cafetera, pero se activa cada cierto tiempo. Okay. Profesora, Entonces, dime. una pregunta. ¿Está Sí, claro. proyectando? ¿No lo ven? Ay, perdón. Sí. No. Voy. Bueno, gracias. Sí, fue error mío, cierto. Pantalla, no ventana, pantalla. Ahí está.
Gracias. Ok. Entonces, nos vamos a ver estas 4 diapositivas y luego a resolver el ejercicio. Entonces, les comentaba que, pues, ya conocen las poleas, es ahí un dispositivo que te permite, hacer más eficiente el trabajo. La más común con la que están familiarizadas, pues, es la de la piñata. Mucha gente, incluso en su patio o donde hayan ido, tienen la polea ahí pegada. La idea de esa polea, la polea fija por la que pasa la cuerda por la parte de encima, es simplemente poner a nuestro favor las fuerzas. Las fuerzas siguen siendo la misma, la piñata sigue pesando lo mismo y sigue transmitiendo el mismo peso, que eso es lo importante en las poleas, a la cuerda del otro lado. Pero lo importante es la diferencia entre que yo levante con mi brazo, ¿sí? Usándolo como palanca, una piñata. Los he visto, luego la llenan y están ahí midiendo fuerzas. Cuando tú subes la piñata toda llena, pues sientes el peso de la piñata que tú jalas, les digo, como palanca con tu brazo hacia arriba, ¿no? Están mostrando el músculo ahí, presumiendo que aguanta la piñata, pero se siente el esfuerzo de levantarla. Lo que hace la polea es que cuando tú pasas la cuerda sobre ella, ¿sí? Cuando la cuerda pasa sobre la piñata, digo, perdón, cuando la cuerda agarra la piñata y pasa sobre la polea, lo que estás haciendo es simplemente cambiar de dirección esa tensión, ¿sí? A las fuerzas que provocan o que pueden provocar un estiramiento, no necesariamente, pero que generan esa fuerza sobre una cuerda que transmite esa fuerza, le llamamos tensiones. Entonces, bueno, hay tensiones cuando presionan un material, hay tensiones cuando presionan, por ejemplo, un resorte, hay tensiones cuando están forzando una cuerda o un alambre, entonces le llamamos tensión. Fuerzas le llamamos a las que actúan directamente sobre el cuerpo y tensiona esa cuerda. Eso es simplemente lenguaje. En realidad es otra fuerza más. Entonces, esa tensión, cuando pasa por la parte de arriba de la polea, lo único para lo que nos sirve esa polea, la de las piñatas, es para transmitirla y cambiarla hacia el otro lado. ¿Qué va a pasar? En este lado, pues estábamos subiendo con nuestro brazo todo lo que pesara la piñata o el cuerpo hacia arriba, ¿sí? Lo que nosotros tenemos cuando cambiamos con la polea la dirección es que ahora la estamos poniendo a nuestro favor, es decir, hacia nuestro propio peso, el peso de la persona, ¿sí? Y la estamos jalando en sentido de la atracción de la gravedad. Entonces, aparenta pesar menos la piñata. En realidad no está pasando, simplemente es diferente jalar que colgarnos de la cuerda y con nuestro propio peso contribuir a jalar la piñata. Entonces, esa es la utilidad más básica de la polea y es simplemente el cambio de la dirección de la tensión, ¿sí? No es lo mismo, les digo, jalar con su brazo que con el mismo brazo jalar la piñata. Por eso pareciera muy fácil jalarla, porque ahora estamos usándola a favor de la gravedad. Entonces, pues aparenta más sencillo, pero la tensión sigue siendo la misma. La que ejercía en esta cuerda va a estar en esta, solo que ahora está en la otra dirección. ¿Cuáles son las poleas que sí nos hacen más eficiente el trabajo o que sí provocan eficiencia? Pues son precisamente estas que les llamamos poleas móviles. Esas poleas móviles, bueno, la diferencia entre estas dos es que estas están de alguna manera ancladas, fijas, ¿sí? Soldadas, lo que quieran, y solamente se genera el movimiento de rotación aquí alrededor del eje que tengan, pero ellas no se van a desplazar ni a izquierda y derecha, ni hacia arriba ni hacia abajo, son poleas fijas. Estas poleas móviles, cuando nosotros jalamos la cuerda, tenemos la opción de que la polea suba y también, si tiene cuerdas en forma diagonal que salen, también la podemos recorrer entre ellas, puede ir hacia izquierda y hacia derecha. Entonces, esas poleas móviles, cuando la cuerda pasa por la parte de abajo y no por la parte de arriba como en las fijas, esas poleas móviles sí nos permiten distribuir la tensión original entre el número de cuerdas que salgan de la polea. Entonces, esa es como la regla más básica. Yo tengo aquí una tensión que está cargando algo, ¿sí? Un peso, y a través de mi polea móvil lo que voy a hacer es distribuirla en estas tres. Entonces, ¿qué tengo aquí? Este peso entra por esta polea, sigue, la tensión se sigue, o sea, la tensión que genera el peso se sigue transmitiendo igual por la cuerda, entra por acá, llega aquí y se ancla de aquí. Esto es un fierro, ni siquiera, o sea, está agarrado a la polea, pero está agarrado al sistema que sostiene la polea. Entonces, esa fuerza que tengo aquí se absorbe hacia acá. Lo que me va a ayudar a detenerla es el techo. Ya no estoy haciendo fuerza yo. Pero esta polea móvil detiene este nuevo peso, vamos a decir que es el peso 2. Ese peso 2 pues genera obviamente una tensión ahí, bueno, la pusieron como 3, vamos a poner 3 por este dibujito que extraje aquí. Entonces esa tensión 3, ¿sí? Genera en la polea, vamos ahorita a considerar que las poleas son tan pequeñas comparadas con las masas de los otros cuerpos que se consideran despreciables y entonces hablamos de poleas ideales, poleas que
el peso no hace efecto, pero habrá momentos en que la polea sí es suficiente pesada y entonces habrá que considerar la suma de las dos, pero aquí vamos a considerar una polea ideal, entonces solo nos interesa la tensión que se está provocando por este cuerpo, está colgando de la cuerda. Esa tensión se va a repartir entre 3 cuerdas, entonces una parte se va a equilibrar con este peso, se va a ir para allá, la otra la va a mandar a través de la cuerda que cruza a esta, que se va a anclar y sale por acá, y la otra pues queda fija a una polea y entonces a veces dicen se pierde, no se pierde, en realidad queda equilibrada por una fuerza ahí que está anclada a la pared, al techo. Entonces, lo que sí pasa es esta parte del peso, ¿sí? Con esta tensión, que es la que va a pasar por aquí, al pasar por la parte de encima de esta polea, simplemente cambia de dirección y al pasar por esta vuelve a cambiar de dirección. Entonces, la tensión que sí se distribuye va a ser un tercio de la tensión original, porque de estas tres, de esta tensión que había en esta cuerda, se va a dividir en tres. Entonces, la única que va a pasar es la T2. Cuando yo observo este cuerpo como es afectado, pues solamente está siendo afectado por una tercera parte de lo que pesaba este. ¿Sí? Y esta parte de aquí solamente se va a ver afectada por una tercera parte, que es como se distribuyó en este y en este, solamente una tercera parte es la que hay en esta tensión. ¿Sí? Esto es didáctico, todavía no tenemos números, todavía no tenemos nada, estamos viendo el funcionamiento de las cuerdas y de las poleas. Entonces, recordar, pasa, bueno, de hecho aquí está la regla. Si bordea la cuerda o pasa por la parte de arriba, entonces solamente nos permite cambiar la dirección de la tensión, no hace otra cosa con la tensión. Si pasa por la parte de abajo, entonces se verá dividida en tantas partes como cuerdas tenga saliendo de esa polea, porque a veces ven un dibujito donde salen más cuerdas, que de hecho creo que en los ejercicios que tienen salen más cuerdas, es porque recuerden que tenemos poleas que tienen más de un riel. Entonces, tantos rieles como tenga van a pasar por ahí las cuerdas y es el número de cuerdas que pasan por esas poleas dobles o triples o hasta más. Y eso es lo que nos va permitiendo hacer ¿cómo se dice? La eficiente del trabajo. De hecho, en los videos que les puse, ayer les subí en la 1.4 en los comentarios unos videos, pues ahí explican un poquito eso. Hay uno de inglés, la verdad es que encontrar material de poleas es muy complicado, yo lo he buscado varios años y no hay realmente buen material, hay incluso algunos que por facilitarse hacen mal la deducción y entonces no siempre te sirve más que para ese problema que están explicando. Entonces, por eso es que les puse ese de inglés lo explica muy bien. Sé que algunos todavía no traen un dominio alto de inglés, pero recuerden que tienen que ir practicando porque tienen asignaturas optativas en inglés y aparte porque pues les piden un grado para sacar su carrera. Entonces, no se preocupen, pueden ver el video y eso, como van explicando y van deduciendo, es suficiente. Recuerden que el lenguaje matemático y físico es muy técnico, entonces traten de entenderlo, pero si no vayan viendo la deducción y créanme que también pueden sacar de ahí. Hay uno solo creo que les puse en inglés, los demás están en español, pero es que ese video es bueno, les digo, es difícil encontrar material de poleas. Entonces, bueno, entonces ahí están las reglas, les digo por la parte de arriba, por la de abajo, y ahí explica, y en el otro que les puse, pues explicamos porque está el arreglo y luego lo vuelven a acomodar en un arreglo de poleas, creo que triples o algo así. Entonces, se les puede servir y son cortitos. De resortes, ¿qué requiero en este momento saber de resortes? Sé que después pues vamos a ver en trabajo la parte de el trabajo realizado por ellos y esa ya es de tipo escalar, pero en esta parte para los ejercicios que están resolviendo, ¿qué requiero recordar? ¿Qué va a ser importante y qué es lo que vi que les está fallando un poquito? Son precisamente los signos. Nosotros tenemos una ley de Hooke que nos explica cómo un material se deforma eh, mientras todavía pueda recuperar la forma original, la longitud original. Tenemos esta ley aplicada a cualquier material que sea de tipo elástico, que tenga una opción de restituirse. Sabemos también que tiene un límite. Muchos creo que sí, todavía hay este tipo. De hecho, aquí tengo una de Banorte, una plumita de esas que presionan y sale la punta y presionan y se vuelve a retraer. Bueno, ese tipo de plumas tienen adentro un resortito. A lo mejor varios de ustedes han desarmado alguna y lo han encontrado. Si tú lo aprietas, pues vuelve a regresar a su forma, que eso es el principio de ese tipo de plumas con la palanquita esta. Y también lo puedes estirar. Si lo sacas igual con él lo estiras, pero si lo estiras de más, pues ya no. La elongación es tan grande que ya no regresa a su forma. Bueno, los resortes que trabajamos en la parte de mecánica y los resortes que utilizan los ingenieros que diseñan a través de resortes tienen una longitud definida, como este que tenemos aquí, son de ciertos materiales que les permiten una comprensión hasta cierta longitud.
y que permite regresar a su estado original, y también una elongación y que les permite regresar o restituirse a su estado original, ¿sí? Si lo presionamos de más, lo podemos frenar. Si lo presionamos de menos, o bueno, podemos dañar que ya no recupere, o si lo presionamos o si lo jalamos de más, pues podemos mantenerlo elongado y ya no recupera su forma. Pero ese principio pues sirve en muchas de las maquinarias que conocemos, ¿no? Y en muchos sistemas, etcétera. Bueno, entonces, la ecuación que lo describe es muy simple. La ecuación es que la fuerza va a ser igual a una constante de restitución por la longitud, por el alargamiento, ¿sí? Esa constante tiene que ver con el material, entonces son constantes fijas, medidas o que se pueden medir o calibrar en cualquier laboratorio, pero en general ya tenemos tablas asociadas. Generalmente se las dan o les piden que las deduzcan a partir de otros datos que son despejes simples. Cuando nosotros tenemos resortes implicados en un sistema, pues en ese lugar donde está el resorte aparece una fuerza y esa fuerza va a ser igual precisamente a esto. ¿Qué es lo único que hay que tener cuidado? La fórmula es muy básica, es K por X. ¿Sí? Les digo, y alguno de estos datos se los tienen que dar o les tienen que pedir ese dato, pero con base en que ya tengan todo lo demás conocido para que lo puedan despejar. Lo importante es reconocer el signo. El signo, ¿cómo va a ser? La convención es esta. Si el resorte se está contrayendo, esto rosita que les puse aquí es la presión o el jalón hecho por alguien para deformarlo, pero la fuerza aparece en sentido contrario a cómo se deforme. Es decir, si yo estoy presionando, entonces mi fuerza va a aparecer en sentido contrario, va a querer que regrese a su tamaño. Esa fuerza es K por X. Cuando comprimí el resorte, la fuerza va a ser positiva, se va a ir en dirección positiva y va a ser una K por X. ¿Sí? Entonces las fuerzas que aparecen, lo puse en escalares, en realidad son vectores, pero aquí como es en un solo sentido, o sea, el resorte no puede estirarse hacia X y hacia Y al mismo tiempo, siempre va en una dirección, entonces por eso la puse escalar. La fuerza, cuando yo presiono un resorte, la fuerza que aparece es para regresar a su tamaño. Entonces, es positiva. Si el resorte está en su tamaño original, implica que no hay fuerzas ahí, que no hay fuerza sobre él, entonces es cero, no hay fuerza sobre él. Las fuerzas en un resorte que está con su tamaño original, el que está cuando está, digamos, en reposo, sin ningún cuerpo, nada lo está jalando, nada, es igual a cero. Y finalmente, cuando yo jalo el resorte, ¿sí? Esta rosita es el jalón que le doy al resorte, y luego le tengo una cierta longitud, el resorte trata de recuperar su forma. Esa fuerza que aparece para recuperar su forma es precisamente la que les dan siempre como definición, es la de menos K por X. ¿Sí? Entonces, este es un detalle que estaban pues omitiendo, o a lo mejor no se habían dado cuenta, es que solo se utiliza el signo negativo cuando hay un estiramiento. Cuando les dicen que hay presión, la fórmula es esta. Eso se les estaba sumando con otras fuerzas algunas. Bueno, entonces, esta es la convención. Ya cómo lo coloques y dónde está el resorte, dependiendo de tu sistema de referencia del problema en sí, de los diagramas de cuerpo libre, pues ya le afectará también aquí en el signo. Podría ser que está menos, que de más, cuando el resorte esté para el otro lado y tengas que multiplicar por un menos. De hecho, ahorita en el ejercicio que les digo que elegí, les voy a mostrar eso. Pero básicamente esta es la clave. Si estoy presionando, la fórmula es su signo positivo. Si no le estoy haciendo nada al resorte y no está en contacto con nada y está en reposo, entonces, bueno, en reposo con respecto a que no está haciendo ningún movimiento, aunque esté agarrado de un objeto, si está en reposo, las fuerzas son cero. Y si el resorte se está elongando, entonces la ecuación para la fuerza lleva un signo negativo. ¿Okay? Y así de básica es eso. ¿Dudas hasta acá? Vemos las aplicaciones. No, maestra. Profesora, yo sí tengo una duda. Dime. Entonces, ¿es negativo porque la fuerza es la que está en contra de la fuerza que estamos haciendo? La definición supongo que la sacaron por convención en esta forma. Recuerden que todo viene de una convención, de una deducción que se saca. Entonces, si tenías tu sistema de referencia como X positivo, la dirección de la fuerza, cuando están de esta manera colocados, ¿sí? Cuando tú jalas el resorte, ¿qué hace el resorte? Al objeto que tenga agarrado o a tu mano, lo que sea, pues te trata de jalar. Entonces, la fuerza aparece para acá, es decir, en sentido de X negativo, del eje negativo. Cuando no hay nada, pues no hay fuerzas, es cero. Y cuando lo comprimes, el resorte lo que va a hacer, si tú aquí tienes un cuerpo, lo va a aventar. ¿Hacia dónde lo va a aventar? Hacia acá. Entonces, así se eligió la convención. Y ahora, cuando tú lo coloques dentro de un sistema, te digo, te vas a tener que fijar en dónde está colocado el resorte, porque no es lo mismo que todos tus resortes fueran para acá, a que de pronto tienes un objeto donde te dice que el resorte está, por ejemplo, empujando una masa aquí. Entonces ahí sí ya tendrías, pero eso ya va a salir con la proyección de las fuerzas, no de aquí. Pero la convención es esa. Si tú oyes que el resorte se está comprimiendo,
sea, que se comprimió y quiere regresar a su forma, ecuación positiva. Si tú oyes que el resorte se estiró y quiere regresar a su forma, ecuación negativa. Si no hay si están en reposo, entonces son cero, porque luego les dicen, es que hay un cuerpo agarrado a un resorte, en el primer momento está en reposo, igual le ponen la K por X, no. Cuando el resorte, aunque tuviéramos aquí una cajita, pero está en su momento inicial, digamos, sin presión ni nada, no tienen que sumarle la K por X, esa fuerza en ese momento es cero, ¿va? Entonces son las tres opciones que tenemos, no hay otra. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo presiono un resorte de 28 newtons, ese resorte me empuja con esa misma fuerza, ¿no? Déjame ver, no necesariamente. Recuerden que los resortes, por su misma estructura, puede ser que tú desplaces, es que eso lo vamos a ver con el trabajo, que tú desplaces aquí 10 centímetros y como decías a 10 newtons, y cuando regrese puede ser que se pase de donde estaba. ¿Sí? Entonces, sí, la fuerza, por eso es que la fuerza ya no es directa, ya no es la masa por la aceleración como tenías. La fuerza aquí, para un resorte, tiene que ver con el material, porque recuerda que el material, en los espacios que tiene y en el material que está hecho, absorbe cierta fuerza. Entonces puede ser que lo tengas que presionar más fuerte de lo que te aviente, que eso es común. O sea, la resistencia que opone el material y la forma del resorte, que tan cerca estén las espiras, todo esto, tiene que ver. Por eso es que ya no lo puedes medir directamente como me comentas, que es, si yo aplico una fuerza de 10 newtons, me regresa con 10 newtons. Si yo aplico una fuerza de 10 newtons, tengo que ver cuánto lo deformé con esos 10 newtons. Ya tiene que ver con cuánto lo deformé y con la constante que tenga para regresarse. A lo mejor lo presioné 10 newtons y lo rompí, o lo jalé 10 newtons y lo deformé. Entonces, por eso es que ahora entran estas fuerzas. Físicamente, el material ya hace efecto, por eso entra esta acá. ¿Sí? Si tú lo jalas con 10 newtons, digamos, no es que te va a regresar con 10 newtons, a lo mejor lo rompiste. Tiene que ver con esta nueva fórmula. Entonces, no sé si queda claro, pero en realidad no es tan directo como antes, que presionábamos, por ejemplo, que un objeto lo ponemos sobre una superficie y presiona 10 newtons por peso y la normal es a 10 newtons. No, aquí no es tan directo. Aquí está relacionado con el material y con la elongación que hagas en el resorte o la comprensión que hagas en el resorte. Lo vamos a ver más adelante. Sobre todo en trabajo creo que te va a quedar más clara esa parte, porque en el trabajo sí vemos que el resorte es capaz de recuperar su forma, primero aventando más lejos, o sea, comprime y estira, pero esas ya son propiedades propias del material, ¿no? Entonces va a estirar de más, eso lo vamos a ver ahí en trabajo. Pero para ahorita, pues no es directo, no es tan directo aquí. La fuerza que aplicas no es la que recibes. Bueno, entonces vamos a ver esta parte de la máquina de Atwood. Decíamos que la polea más sencilla, pues es la que simplemente te cambia de dirección. Vamos a hacer este ejercicio solo como práctica para recordar cómo van los signos. Esa parte también les había estado fallando un poquito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si a nosotros nos dicen que este sistema es estático, que eso se puede, de hecho un experimento que hay en el laboratorio, que es equilibrar dos masas para que no se desplacen aunque puedan girar en la polea. Obviamente, cuando trabajas en laboratorio, pues podría tener que ver que la cuerda no hace buena fricción con la polea. A lo mejor ustedes lo han visto y no les tocó todavía SCOM, pero a lo mejor en sus escuelas hay unas persianas para cerrar para cubrir las ventanas, que tienen una cuerdita que jala uno para abrirlas y cerrarlas o para levantarlas y bajarlas, y siempre se atoran. En realidad, ahí la fricción que se está ejerciendo entre esto, que se va poniendo todo polvoso, y lo de acá, aparenta como que es más difícil subirlo. Si tú lo subes con tu mano es más rápido a que si jalas con la cuerda. Bueno, eso puede pasar en los sistemas reales, pero nosotros aquí tenemos una polea ideal. Además que cuando están ancladas no importa el peso, podría tener peso, pero pues ese peso se está distribuyendo hacia la pared, ¿sí? Bueno, a la pared, entonces esas no hacen efecto. Lo que me interesa de aquí es que me está cambiando la dirección. Segunda, si me dicen que es un objeto en movimiento, que no están equilibrados, pues yo tengo que deducir con base en los datos que me den para dónde se está moviendo. En este caso es una deducción general de cómo funciona la máquina de Atwood, así que todo es en términos de letras. También puse este ejemplo porque muchas veces piensan que ya lo terminaron de resolver y en realidad no está completo, por eso se los califican mal. Ahorita vamos a ir viendo ese tipo de cosas que sí abarcan a todos los ejercicios, no son propios. Por eso les digo, hay que elegir ejercicios didácticos, no muy complicados, porque los complicados lo único que te enseñan es a resolver ese enunciado complicado. No te dicen más sobre los demás. Entonces queremos enunciados que nos den referencias de qué podemos utilizar en todos los demás. Este es parece sencillo, pero nos da como la referencia de cómo trabajar los demás.
Entonces me dicen que el sistema está en movimiento. ¿Sí? En los ejercicios que ustedes tienen, algunos sí les dicen la masa 2 sube o la masa 1 baja, etcétera. Entonces ya te están dando una dirección del movimiento. Aquí nada más te dicen que están en movimiento, que son diferentes y que están en movimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, es fijar yo para dónde quiero ese movimiento. Va a ser una hipótesis que en realidad lo único que pues ya saben es que si mi hipótesis es contraria a la original, pues me va a salir un signo de diferencia, pero no significa que esté mal, ¿sí? De todas formas me va a dar la información. Entonces, por mera intuición, yo voy a suponer que como este cuerpo se ve grande, pues es el que está jalando. Entonces, que va para allá mi movimiento. ¿Sí? Que el cuerpo que está cayendo es el 2 y que el 1 es bueno, este es un 1, nada más que este es un cuerpo 2, porque están muy chiquitos los números. La masa 2 está arrastrando a la masa 1. ¿Sí? Entonces, eso es por mera intuición. Digo, en realidad, pues cuando ya tienen un ejercicio tienen que analizar todo, que eso es lo que les digo aquí que es importante. Si esto te dicen que M2 es una caja de unicel y M1 es un bloque de, no sé, metal, pues entonces, aunque lo veas así, ya sabes que probablemente caigan más hacia el otro lado cuando lo sueltes, ¿no? Cuando empieza el movimiento, pero intuitivamente vamos a colocar el movimiento hacia M2. M2 está cayendo y por lo tanto M1 está subiendo. Otra cosa que ya podemos ir, digamos, eliminando de las ecuaciones es que si nosotros observamos un sistema de esta forma, donde no está colocado, o sea, esto está en el aire, no está en rozamiento ni conectado por medio de cuerdas ni por nada a los extremos, sabemos que el movimiento en X ya es cero, no hay fuerza, y sí, literalmente no hay fuerzas, no es que estén equilibradas, en X no hay fuerzas, entonces nuestro sistema de ecuaciones se reduce a solamente analizar las interacciones en Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo para, para mi M1 y para mi M2? Esta parte de aquí, si no se la pueden excluir nunca. O sea, lo pueden generar sobre esto en lugar de sacarlo, pero tienen que hacer su diagrama de cuerpo libre, porque es la manera de resolverlo, es la manera de contemplar todas las interacciones sin que estemos metiendo, digamos, errores, ya sea por signos o por omisión entre los dos sistemas. Entonces, analizo qué pasa en M1, dijimos que aquí como ya es evidente que no hay fuerzas en X, pues puedo omitir la parte de buscar qué está pasando en X. ¿Sí? Solo en esos casos, cuando es más que evidente que no hay ninguna fuerza actuando ahí. Cuando hay fuerzas, aunque yo suponga que se están equilibrando, como es el caso de la normal con el peso, las tengo que poner porque a veces sirven para solucionar mi ecuación. Entonces, en este caso son verticales y lo único que tengo es que sobre M1 pues está actuando el peso debido a la masa 1. Entonces el peso de 1 y hacia arriba, bueno, voy a hacer más grande para que se vea que no se aleje, y hacia arriba pues tengo la tensión provocada por la cuerda debido a la masa 1, ¿no? Y algo que está pasando después, pero para mi diagrama de cuerpo libre no le interesa que lo provoca, le interesa que está restringido por esa cuerda. No hay más cosas actuando y en la masa 2 lo que tengo pues es igual, el peso debido a la masa 2 más una tensión que hasta ahora lo que sé en este diagrama, cuando no estoy revisando sé que hay una tensión ahí provocada entre la masa 2 y lo que sea que está atado a esa cuerda. ¿No? Entonces, saco mis ecuaciones, decíamos no necesito las de X, solo la suma de fuerzas en Y. Entonces mis ecuaciones vectoriales son para M1, las voy a ir haciendo al par, recuerden que ustedes pueden resolver todo el sistema 1 hasta llegar a una ecuación y todo el sistema 2 hasta llegar a una ecuación y al final unirlas. Yo los voy a ir haciendo a la par para no repetir el mismo procedimiento y reafirmar, pero es decisión de cada quien. Entonces, ¿qué pasa con M1? Con M1 yo tengo bajo el procedimiento que utilizamos, ¿sí? Que les digo, ese también ya se lo pueden saltar. Aquí, de hecho, es evidente cuál va hacia Y positivo y cuál va hacia Y negativo, pero pues lo voy a hacer solo por que ahorita estamos haciendo los procedimientos completos. Entonces, T1, mi masa, mi sistema, diagrama de cuerpo libre para la masa 1, tiene dos vectores involucrados que son una tensión más un peso. Y la suma de esas dos fuerzas me va a dar una masa 1 por una aceleración en 1. Dijimos que se establece para que el movimiento, por lo tanto, mi masa 1 va subiendo. Si mi masa 1 va subiendo, la aceleración es positiva. La masa no cambia, la que tiene la dirección es la aceleración porque es la que es vectorial, entonces es un vector de aceleración que va en sentido positivo, es decir, el signo que acompaña a la masa por la aceleración es positivo, porque va hacia Y positivo. En mi masa 2,
tengo algo similar, ahora es la tensión en 2 más el peso en 2, y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración en 2, y la aceleración en 2 ahora dijimos que está cayendo esta masa, por lo tanto, y nuevamente la masa 2 es fija, esa no cambia, siempre es positiva, la que le va a dar la dirección es la aceleración, y si la aceleración apunta hacia ahí abajo, entonces aquí hay un menos del vector aceleración, ¿ok? Entonces, fijo de una vez esto, aunque lo podría hacer poniendo coseno y seno y bla, 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 pero estas es más fácil verlas directamente. Ya que tengo esto, ¿sí? Entonces hago la proyección con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Les digo, ya es evidente, podrían haberlo sacado, ahorita van a ver desde el inicio, pero lo estoy haciendo por comprensión del procedimiento. Ya cuando ustedes están realizándolo, estos pasos, si ya los comprenden, se los pueden saltar. Nada más llegar ya a esto que voy a llegar aquí. Entonces, ¿qué pasa en los ejes Y? Lo que pasa en el eje Y es que mi primera ecuación para M1, así, la ecuación 1 va a ser T1 por el coseno, perdón, por el seno, porque estamos en Y, T1 y escalar por el seno de 90 grados, más W1 por el seno de 270 grados. Estoy midiendo con respecto al eje X positivo, igual a M1 por A1. Ya estoy en Y, entonces ya todo es escalar. Y mi ecuación 2 va a ser igual a T2 por el seno de 90, que también está en la misma dirección, estoy hablando de este sistema, más W2 por el seno de 270, está totalmente hacia abajo del eje Y, igual a menos M2 por aceleración en 2. Ya sé que esto se va a volver un 1 y que esto se va a volver un menos 1, y ahí es donde ya me va a dar la resta. Les digo, en este era evidente, pero cuando tienen muchas fuerzas, pues no lo es tanto. Entonces, por eso hicimos esto. Ustedes ya podían llegar desde este sistema hasta lo que voy a poner ahorita, que sería T1 menos W1 igual a masa 1 por aceleración en 1, y T2 menos W2 igual a masa 2 por aceleración en 2. Entonces, de estas ecuaciones, ¿qué sé? Sé que la cuerda está uniendo, no es elástica, digo, no es elástica, entonces la cuerda está uniendo a los dos cuerpos, por lo tanto la tensión, la polea lo que hace es cambiarme la dirección de la tensión, pero sigue siendo la misma tensión. Entonces sé que T1 es igual a T2 igual a 1T para todo el sistema. Y si la cuerda no se estira, entonces cuando yo haga que este objeto se acelere durante una cierta distancia, pues este se va a acelerar igual, porque están unidos por una cuerda que no se estira. Entonces A1 igual a A2 igual a A. Basado en eso, mis ecuaciones son realmente T menos, ya voy a poner W1, que era... Profesor, ¿podría repetir de nuevo por qué las aceleraciones son iguales? Ok. Como la cuerda no es elástica, o sea, no tienes un resorte entre ellas, es una cuerda que estamos considerando que no se va a estirar, simplemente las está uniendo. Entonces, si mide 1 metro, aunque esta baje una cantidad, pues es la misma cantidad que aquí sube en términos de longitud, ¿sí? Entonces, si yo jalo este cuerpo y esta cosa no se estira, cuando yo lo jale, va a ser un sistema que está unido por una cuerda que no se estira ni se comprime. Entonces, si jalo este cuerpo, voy a jalar al mismo tiempo con la misma aceleración. Entonces, ¿sí? Porque la cuerda Ah, no ya, es, ya. ¿sí? O Si hubiera sea, un resorte, a lo lo mejor mismo que cae, el otro va sube el a otro subir. y al mismo tiempo. Ah, ok. Ujú. Gracias. Digo, porque no es elástica. Si fuera elástica, si hubiera resortes, si hubiera inclinaciones, habría ya que tener cuidado. Pero en este caso, bajo este sistema, pues estas dos cosas se mantienen. Si hubiera más poleas, entonces habría que tener cuidado, porque a lo mejor la tensión de la 2 ya no es la tensión que pasó por 1. Pero en este caso, estas dos cosas se cumplen. Entonces, mis ecuaciones son T menos M1 más A1 por la gravedad igual a M1 por A. Dijimos que la aceleración ya es la misma en los dos cuerpos, y T menos M2 por la gravedad igual a masa 2 por la aceleración. Y ahora sí, ya tengo mi sistema, que les digo, ya cuando comprendes qué pasa todo esto y no es de tipo didáctico, sino lo estás resolviendo, simplemente de aquí podría sacar estas dos ecuaciones, una para el sistema 1, uno para el... Y lo que sigue ya es, aquí termina la parte de la interpretación física, puedes hacer, bueno, de hecho, termina un poquito antes, aquí ya puedes hacer la solución con operaciones algebraicas. ¿Qué es esto? Pues puede hacer sustitución, suma y resta, lo que quieran, porque tienen una ecuación con dos incógnitas, que son la tensión y la aceleración, y constantes, que son las masas y G. Digo, obviamente aquí no te las dieron, pero ya son constantes, son valores que la gravedad no va a cambiar, salvo que te cambies de planeta, y
o sean tan específicos que te digan en el Himalaya y aquí abajo, y la masa no va a cambiar porque ya es algo propiedad del cuerpo. Entonces simplemente te por multiplicar toda la de abajo por menos, haces la suma y vas a encontrar esta expresión al despejar. Bueno, de ahí lo van a ver. Cuando restes te va a quedar una suma de masas, déjenme ver aquí, que de este como menos, que de esta como más, entonces, una diferencia en signo de las masas, y estas quedan, aquí había un menos, y estas cuando cambia de signo quedan positivas, que son las que van a estar dividiendo. Ahora, esto es lo importante, cuando les digo que a veces ponen tensión, igual, y si les piden aceleración y tensión, ponen tensión igual a, ya tengo la aceleración, y ahora la tensión es igual a M1A más M1G. ¿Okay? Si la tensión todavía depende de la A, o si despejan la A en términos de la tensión, por eso a veces les califican mal el ejercicio. Ese ejercicio no está totalmente resuelto porque todavía depende de una variable. Lo que tienes que hacer es, como siempre que resuelve sistemas de ecuaciones, es, aunque ya tengo la aceleración es igual a esto, ahora voy a sustituir la aceleración en cualquiera de mis dos ecuaciones y a despejar a través de operaciones algebraicas mi tensión. Si se dan cuenta, en ambos casos ahora sí ya está bien resuelta porque ya solo son constantes. ¿Sí? Bueno, aquí todavía tiene A, realmente no debería tener A, esta ya debería estar sustituida por esto. ¿Sí? Entonces, en realidad, la tensión ya despejada tendría que ser M1 por todo lo que vale A, que es esto. ¿Por qué? Para que ahora sí la tensión ya esté resuelta y la aceleración ya esté resuelta. No pueden seguir dependiendo de las dos porque entonces no ha solucionado el sistema. Sí, aquí faltaba un paso, creo que no puse el último paso, que sustituir esta aquí adentro, y ahora sí, mi tensión solo va a depender de las masas y de la gravedad, que ya todas son constantes. Entonces ese es otro tip. Si no has encontrado todavía las expresiones ya solamente en términos de constantes, entonces todavía no está resuelto el problema. Siempre hay que llevar hasta la solución. ¿Qué es eso? Pues es una solución de una ecuación, de un sistema de ecuaciones por operaciones algebraicas. ¿Sí? Eso ya no es ni física, simplemente ya encontrarlas en términos de puras constantes. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. No, profesor. No, maestro. Ahora sí vamos a ver el problemita que les dije que lo encontré porque didácticamente el dibujito es muy bueno para hacer estas deducciones. Entonces déjenme, lo voy a copiar de acá. Porque esa es la deducción que hicimos hace rato. Copiar. Control V. Entonces, bueno, este sistemita lo que les pide, ¿sí? Es un ejemplo, me gustó porque incluye los resortes, no incluye poleas, pero bueno, ya se lo voy a aclarar. Incluye resortes, incluye fricción, incluye plano inclinado e incluye, ¿cómo se dice? También plano normal. Entonces, pues por eso me gustó. Y ahora algo que ya han visto en este libro y en general en los libros de este nivel es que les pide resolver sistemas donde algunas veces no tienen valores, o sea, tienen letras que les dicen que son un valor, como ahí, que les dice que el cubo que está encima tiene una masa m y que la cuña que está abajo tiene 5 veces esa masa, pero no tienen un valor numérico. Entonces eso algunas veces complica, pero la idea de estos ejercicios es que te permitan resolver muchos ejercicios. En la realidad, cuando tú aplicas en algún proyecto, en cualquier cosa, no resuelves uno solo. Primero llegan a una solución general para cualquier problema con esas variantes y luego ya resuelves. Que eso es precisamente lo que luego hacen ustedes al programar, que haces tu programa y luego ya en algún lado o le pones una matriz que va alimentando valores o tú mismo le vas metiendo valores a mano y encuentras el resultado. Pues hacemos lo mismo aquí en física, ¿sí? Porque eso nos permite cubrir o tener una base más amplia de respuestas para problemas similares. Entonces, por eso les pone eso. En realidad no es que les quieran complicar, es que es una solución más general, pero aún así ya es solución, ¿sí? Porque ya están constantes. Entonces, pues eso se van a topar mucho aquí, que a veces sus resultados, y ya lo vieron, van a ser todavía en términos de letras. Entonces, es un ejercicio para generar esas ecuaciones que te describan en términos de las constantes, lo que sea que valgan. Aquí ya no importa si la constante de restitución vale 0.5 o vale 500 o vale 200 o vale, el caso es que está relacionada con eso, igual las masas y los coeficientes. Entonces vamos a encontrar una ecuación general. Les digo, pues estos son los tipos de problemas didácticos que de pronto sirven mucho. ¿Qué pasa con un sistema de esta manera? Lo que me está diciendo es que es un sistema estático. Entonces, en este sistema estático lo que veo
de analizar simplemente el dibujo, si esto es un sistema estático significa que no está en movimiento. Aquí no es evidente, pero sí dice que el resorte está comprimido. Entonces, es un resorte comprimido. Físicamente lo que está pasando es que se comprimió el resorte y luego se trabó a través de esto, ¿sí? Lo trabaron, lo fijaron ahí comprimido con esto. Entonces, lo que se pretende saber es cuál es la fuerza que lo mantiene comprimido. ¿Por qué se quiere saber esa fuerza? Porque aquí nos dice que entre la cuña y el piso no hay fricción, ¿sí? Que el coeficiente de fricción estática, o sea, el que lo debería mantener fijo, es igual a 0. Si nosotros no tuviéramos esta cajita encima de la cuña, comprimimos el resorte, ponemos la cuña y la cuña sale volando, porque no hay una fricción que lo atore y no hay ninguna otra cosa, no tenemos cuerdas, más topes por acá. Entonces, el sistema solo funciona porque le colocamos esta masita encima. Si no la colocamos, no habría compresión en el resorte. El resorte avienta la cuña y ya, o sea, no tiene esa opción. Entonces, se está provocando una fuerza de fricción artificial a través de colocar un sobrepeso en esto. Digo, eso es muy común, físicamente muchos lo hemos hecho. Quieres atorar, no sé, una puerta de esas que abren y cierran solas, le pones algo, si no se atora, pues le pones algo más, le pones una piedra, y mucha gente ha visto que hace eso, 1 o 2 tabiques y el caso es que se atore. Lo que estás tratando de hacer es incrementar de manera artificial la fricción original del primer objeto que pusiste. Pues eso están haciendo aquí con, aparte, digamos, pues, ¿qué se puede decir aquí? La adaptación de que tu cuña es inclinada y entonces lo que tengas que poner tiene que mantenerse sobre la cuña porque si no, no te va a mantener el resorte. Si tú haces que esto, más bien, si tú pones algo aquí que no se quede fijo, no va a servir, ¿sí? No va a provocar la suficiente eh, normal, digamos, aquí para que se genere una fuerza de fricción artificial que te trabe esto. Entonces, tenemos que analizar todo ese sistema para ver qué pasa con esa fuerza, ¿no? ¿Cómo genero esa fuerza? ¿De dónde sale esa fuerza? Para poder trabarlo si en realidad la cuña y el piso no habría manera de trabarlos. Sin este bloquecito, esta cosa es totalmente lisa entre las dos. No sé, un ruido extraño. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema con 2 cuerpos. Es este, y tiene su diagrama de cuerpo libre, y este. Vamos a sacar un diagrama para esta parte, y vamos a sacar un diagrama para esta parte, donde sea que esté su centro de masas. Entonces tenemos 2 sistemas y vamos a extraer sus diagramas de cuerpo libre para poder analizarlos. Ese es siempre el primer paso. Entonces veo que hay 2 cuerpos ahí sobre los que se están efectuando fuerzas. Okay. Entonces, para el bloquecito, ¿qué fuerzas ven que aparecen sobre el bloquecito? La normal y el peso. Correcto, tengo la normal. Ay, debí elegir otro color. Voy. Porque está, ¿cómo se dice? Está en rojo la base. Entonces, esto. Entonces tengo, lo voy a dibujar aquí y ahorita lo paso allá. Tengo mi normal, decía su compañero, recordando, esto sí es parte importante que aparece en todo deben tomar en cuenta eso. La normal siempre es perpendicular a la superficie donde reposa el cuerpo y solo aparece normal cuando hay cuerpo en contacto, o sea, cuando están colocando un cuerpo sobre una superficie. Si el cuerpo no está en contacto con una superficie, no hay fuerzas normales. Entonces la normal aparece como la reacción al peso, pero aquí nuestro peso, y eso también es importante, el peso independiente de cómo esté colocado este ángulo, el peso siempre apunta en la vertical negativa, es decir, hacia y negativo. ¿Sí? Entonces, con respecto a mi sistema de referencia girado, pues mi peso está apuntando con un cierto ángulo que depende de la inclinación de la rampa. Aquí está el ángulo. Este cubito está estático sobre su superficie. Lo que sea que esté pasando abajo está estático. ¿Qué otras fuerzas, o sea, qué más requiero para que ese cubo no se deslice? Aquí les dice que tienen... Su ángulo, ¿no? No, el ángulo, o sea, el ángulo te va a permitir proyectar el peso aquí. Entonces, va a haber una parte que se equilibra con la normal, pero también va a haber una parte que te va a provocar que empiece a resbalar. Entonces, para que no resbale, requieres que aparezca una fuerza de fricción
que se oponga. Aquí te está diciendo que el coeficiente es diferente de 0. No te da el valor, pero sabemos que no es 0. Por lo tanto, hay una fuerza de fricción que se está oponiendo a que la componente del peso en X la haga deslizarse. Entonces, ¿sí se ve? Para que el cubo no se caiga necesita una fricción. La fricción, ¿cómo aparece? Ese es otro punto importante o sea, que es por definición. Las fuerzas de fricción siempre aparecen contrarias al movimiento. Entonces, si aquí el peso del cuerpo, la componente en X quiere hacer que se deslice, yo requiero una fuerza que me equilibre esa componente, que es precisamente la fricción entre el cubito y la rampa, ¿sí? La rampa con el piso no tiene fricción, pero el cubito y la rampa sí tienen para que no se caiga, porque no hay otra fuerza ahí que la detenga. No hay más topes, no hay ninguna otra cosa. Entonces, las tres fuerzas que están actuando sobre el cubito, sobre la masa M, son la normal, que es la reacción a la componente del peso vertical, y una fuerza de fricción, que es la reacción a la componente horizontal del peso, la que haría que se deslizara si no existiera esta fuerza. No hay más fuerzas actuando sobre ese cubito. Entonces, tenemos ya nuestro sistema, este es el de la masa y este es el de la masa 5M. 5M. Entonces, primera convención que ya habíamos dicho, nosotros vamos a utilizar los ejes. Derecho es el X positivo, o sea, hacia la derecha es el X positivo, hacia arriba el Y positivo y luego las demás pues ya son las negativas. Esa es mi primera convención. Si yo tomo esta convención, pues voy a poder sacar mis cálculos, aunque a veces con uno o dos pasos más, pero sin errores. Entonces, ahí están mis sistemas de referencia. Para la masa M dijimos, tenemos una normal, tenemos un peso, que ya vimos que está inclinado θ grados, y tenemos una fuerza de fricción, que les decía, como el objeto está estático, requiero que esta cosa va a tener una componente, y no hay problema, la componente en Y se está equilibrando con la normal, y la componente en X precisamente se está equilibrando con la fuerza de fricción, de manera que al sumar todas las componentes, pues no tenga movimiento. Y bueno, ahora para mi cuña, ¿qué es lo que actúa sobre mi cuña? Independiente de la masa. Primero lo que actúa sobre la cuña, pero sin tomar en cuenta la masa. Entonces, déjenme ponerlo más grueso para que se noten, porque luego no se notan mucho sobre. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo actuando sobre la cuña? Lo que es evidente, ¿qué ven evidente que actúa sobre la cuña? Pues también el peso y la normal, ¿no? Correcto, estos no me los puedo quitar. Aquí además están sobre el piso que es horizontal. Tengo mi peso, con el peso de la cuña. Tengo la normal. Y tengo la fuerza ejercida por el resorte. Si se está comprimiendo, dijimos, de la cuña para pegarlo va a ser hacia acá, entonces aparece la fuerza de restitución del resorte, que ahora va hacia acá. Y quiso enderezarse, pero no tiene ángulo, es totalmente horizontal porque está. Ok, entonces tengo mi peso y mi normal que están equilibradas, la cuña no se está sumiendo ni se está elevando, están equilibradas las dos, pero el resorte está empujando de alguna manera para resarse. Dijimos está comprimido, entonces se está empujando a la cuña hacia esta dirección con vamos a poner fuerza resorte. Entonces, si lo que me piden es que el sistema se quede ahí trabado y no tengo otra fuerza, porque ya me dijeron que entre la cuña y el piso no hay fricción, o sea, es totalmente cero el coeficiente de estático, entonces, pues 0 por la normal me va a dar 0, no hay una fricción entre ellos dos, entonces requiero que aparezca una fuerza de algún lado que contrarreste precisamente la del resorte. Esta va a ser mi fuerza importante, esta es la que quiero conocer. Bueno, ahí quedó chueca. Quería ponerla muy grande, me quedó muy chueca. Es que le quite la flechita. Okay. Entonces, lo que yo quiero es esta fuerza.
la que precisamente permite que eso se quede ahí estático, que no salga volando. Esta es mi fuerza que quiero conocer. Entonces, ya tengo mis diagramas de cuerpo libre con vectores. Entonces, nuevamente, didácticamente, ya ustedes se podrían ahí saltar todos los pasos que ya entiendan, pero vamos a sacar el procedimiento que sería para ir entendiendo qué se hace entre cada uno. Les digo que ya, en general, a veces ya entienden qué pasa en cada uno. Vamos a ver, para uno, ¿sí? Para la masa M, voy a tener dos ecuaciones, una para X y una para Y. Ahora sí aparecen en las dos, hay componentes. Entonces, primero saco la ecuación vectorial para M. La ecuación vectorial para M es fuerza de fricción más la normal más el peso, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que está estático, ¿sí? El cubito debe estar estático ahí para que cumpla las condiciones que le están pidiendo. Si estuviera deslizándose, entonces aquí tendríamos que poner masa por aceleración, y bueno, ya cuando hagamos las sustituciones de los dos, o la unión de las dos, pues ya ahí veríamos qué aceleración se está provocando, pero aquí está estático. Y para esta parte, la función vectorial es una fuerza, que es mi fuerza incógnita, la fuerza que no conozco, pero que sé que tiene que equilibrar a esta. Luego, más, les digo, esto es de tipo didáctico, a lo mejor se puede sacar directamente, pero lo estamos haciendo ahorita para ver el procedimiento, no lo estamos usando para directamente sacar eh, la contraria al resorte. Entonces, más la normal, más la fuerza del resorte, más el peso, y eso igual a 0, porque igual queremos que se mantenga ahí estático. Entonces, esas cuatro fuerzas harían que ni se eleve ni se suma la plataformita, y que la fuerza que está empujando al resorte se equilibre con una fuerza ahí que vamos a tratar de sacar del peso, de dónde viene esa fuerza, ¿sí? Por ahorita es una fuerza incógnita que no conocemos de dónde viene. Hacemos nuestra descomposición para X y Y de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la fuerza de fricción es F de F por el coseno de 0 grados, más la normal por el coseno de 90 grados, más el peso, no es así, el peso por, aquí tenemos un problema, bueno, no es problema, tenemos que hacer un paso antes porque el ángulo que tenemos es este. Lo que sí sabemos es que el ángulo de aquí a este, pues tiene que ser 270 grados, ¿sí? O sea, que dé la vuelta completa y que se regrese teta grados. Entonces tenemos W coseno para medirlo con respecto al eje X positivo. Por eso con el azul, porque voy a usar el rojo. Entonces W coseno de 270 menos teta grados. Y eso va a ser igual a 0. Y luego, si ya tengo mi ecuación para X, pues ya tengo la de Y, porque recuerden que simplemente transcribir todo, pero ahora con el seno. Seno de teta 0 más N seno de 90 grados más W. De mi cursor porque luego tarda en reaccionar. W seno de 270 menos teta, y esto igual a 0. Entonces, ahorita hago la de la otra, voy a reducir ahora sí esta. Entonces, de mi primera ecuación, bueno, no, mejor si hago la otra para después usar un solo color. Ok, entonces, esta de aquí, voy a tratar de escribir más chiquito, tengo F que no conozco, pero sé que está proyectada coseno de 0 grados. Ay. Luego, más. Sí, algo importante es que todas las pongo como más. Recuerden que el signo menos va a salir cuando sustituyen en la calculadora los ángulos. Entonces ya no me preocupo de eso. F coseno de teta 0 más la normal coseno de... Ahí es ese dibujito el que estoy haciendo. Más coseno de 90 grados más F del resorte coseno de 180, y de ahí ya va a salir el ángulo que tiene que ver con la orientación dentro del diagrama, que es lo que les decía. El vector está para allá, independiente de cuál sea su fórmula que ahorita sustituimos, está apuntando para allá por cómo está colocado el resorte. Más W coseno de 270 grados. No me acordaba que tenía más espacio, si no me hubiera hecho tan chiquito.
Tenía mucho más. Ok. Esto es un pizarrón infinito. Más coseno de 270 grados y eso igual a 0. Y como ya tengo mi ecuación para x, pues ya también tengo la de y, porque la de y es simplemente transcribir, pero ahora con el seno. Seno de teta, ay, siempre hago eso. Seno de 0 grados más n seno de 90 grados más f de restitución del seno de 180 grados más w del seno de 270 grados igual a 0. Que tampoco ese sistema se está moviendo. ¿Dudas hasta acá? No por el momento, profesor. Ok. Entonces, recuerden, esto salió así porque no tengo ahorita valores. Si tuviera valores, aquí tendría coseno de lo que valga el 180 más el angulito de acá. Y en este, bueno, no hay problema porque estas sí están sobre los ejes, ¿sí? Pero salió así. Entonces, como salió así, yo tengo que reducirlo, pues tengo que utilizar ahí una igualdad para ángulos. Tengo de trigonometría que el coseno de 270 menos teta es igual a menos el seno de teta. Por eso es que a veces dicen, ¿por qué salió el teta y si era seno y por qué ahora fue con coseno? Y, bueno, pues sale de aquí. El coseno de 270 menos teta es realmente menos el seno de teta. Y el seno de 270 menos teta es igual, son propiedades de trigonometría de los ángulos, es igual a menos el coseno de teta. Entonces, por ahorita, para reducirme esas expresiones, voy a utilizar esa identidad. Cuando tengo números, pues en automático es W coseno de, no sé, 215 y ya lo saco y listo. Pero pues aquí no los tengo, aquí están de forma general. Entonces, ahora sí. Siguiente paso, que les digo, ese a veces es evidente, pero a veces nos comemos cosas, por eso es importante ver cuáles son todas las contribuciones que hay. Entonces, coseno de 0 es un 1, coseno de 90 es un 0, coseno de 270 dijimos que me va a salir menos el seno de teta, y luego de acá abajo, seno de, era un 0, era un 0 me da 0, seno de 90 me da un 1, y seno de 270 dijimos que me va a salir menos coseno de teta. Entonces mis ecuaciones son fuerza de fricción menos, ya lo voy a poner, el peso ya lo voy a poner como es que sería la masa por la gravedad, ese es el peso, por el seno de teta, y esto igual a 0. Y de la de abajo me queda, la fuerza de fricción se fue porque no tiene componente, me queda la normal menos mg coseno de teta igual a 0. Y si se dan cuenta, pues viendo el diagramita es precisamente lo que me está diciendo. Este objeto no se mueve porque esta cosita tiene una componente aquí en X que está equilibrando la fuerza de fricción y tiene una componente aquí en Y que está equilibrando la normal. Y la suma de ambas, o sea, de 2 a 2, hace que se equilibre y quede de esta manera. Entonces la fuerza de fricción menos la componente en X me da 0 y la normal menos la componente en Y me da 0. Eso es para el primer cuerpo. ¿Qué pasa con el segundo? Pues algo similar. Un momento. Se me reseca mucho la garganta. Listo. Bueno, entonces hago lo mismo con mi otra ecuación y entonces me queda que... ¿Ya no es naranja todavía? Sí, sí, no es naranja. ¿Dónde anda mi cursor? Ahí está. Entonces coseno... ya está en negro. Entonces coseno de 0 es un 1, coseno de 90 es un 0, coseno de 180 es un menos 1 y coseno de 270 es un 0. Y de aquí abajo tengo que el seno de 0 es un 0, seno de 90 es un 1, seno de 180 es un 0 y seno de 270 es un menos 1. Entonces, mis ecuaciones para el segundo objeto son la fuerza que no conozco, menos el resorte, ya voy a poner en lugar de el K por X. Si era de restitución, recuerden que era positivo, pero con el menos que me salió de la proyección del coseno, entonces me queda ahí un menos. De ahí es donde viene el menos, no de que haya usado el que estira. Se usé mi fórmula para cuando se comprime un resorte, dijimos F
se utiliza positivo. Entonces utilicé mi fórmula positiva, pero como estaba apuntando para allá el desplazamiento, porque era el coseno de 180 con respecto a mi sistema de referencia, entonces de ahí me dio el menos. Y me lo da de forma matemática, del mismo algoritmo, no de estar preocupándome de para dónde iba, qué tal. Sí es bueno saberlo de dónde viene, pero esta parte, cuando lo estamos utilizando como herramienta y no para la comprensión en su totalidad de los temas, pues sirve bastante bien, porque ya no me preocupo de eso. Es F menos K por X, y tiene que ver con que era una compresión de resorte, pero está apuntando para qué lado de mi sistema de referencia. Y ya, esa es igual a 0. Y de este lado tengo que la normal menos el peso, que ahora es 5m, ya estoy sustituyendo el peso, 5m por g, es igual a 270. Ay, perdón, se me fue. Lapsus brutus. Estaba pensando dónde voy a unir aquí la que falta. Que n menos 5mg va a ser igual, ¿qué me falta? 270, ya verdad, el menos. Esto va a ser igual a 0. Entonces lo que me dice aquí es que la normal con el 5mg, con el peso de las 5 masas, se va a equilibrar, y que esta suma de fuerzas pues se va a equilibrar para que pase esto. Pero ahora lo importante es sacar esta F, ¿sí? Si esa F no existe porque no hay fuerza de fricción, ¿cómo genero esa F? Pues ya sé que mis fuerzas, que mi fuerza, para que aparezca una fuerza de fricción, pues debe haber un coeficiente, que aquí no lo voy a poder sacar porque en realidad no hay un coeficiente estático, por una normal. Entonces, ¿cómo se les ocurre sacar esta fuerza para que la pueda colocar aquí? ¿Qué creen que tenga que hacer ahí? ¿Cómo le hago para generar una fuerza de esos dos sistemas que me equilibre el sistema con respecto al empujón que me está dando el resorte? ¿De dónde creen que va a salir esa F? Analicen físicamente. Voy al dibujito. Les digo esa parte. Hay algunos que ¿Es la regresan. fuerza de fricción? Hay entre la cuña y el piso no hay fuerza de fricción. Te dicen que son totalmente lisos uno con respecto al otro. Entonces, coloco el cubito y eso me genera una fuerza de fricción artificial. Es decir, eso me empuja suficiente al objeto para que ya no se mueva. La fuerza de fricción está directamente relacionada con la normal. Entonces, ¿qué fue lo que hice para que aparezca una fuerza de fricción abajo? ¿Cómo contribuyo a esa fuerza de fricción? ¿Qué necesito? Ya sin fórmulas, ¿qué necesito? ¿Qué debe crecer en la de abajo para que no se mueva? No voy a poder hacerlo a través de las 5M porque no tiene resistencia con S, ni tampoco de el peso porque es totalmente perpendicular, ni la normal de la cuña. Entonces, ¿qué creen que esté haciendo esta masita? ¿Cuál de los vectores que tiene esta masita está aportando para que no se mueva el de abajo? Es físico el asunto. De hecho, la pregunta ahí dice que se trata de contestar sin hacer ninguna ecuación, sino, o sea, que ya que interpretes, trates de contestar esa última sin hacer la ecuación. ¿Qué creen que esté provocando que se quede atorado el objeto abajo? ¿Qué cambió cuando coloqué la masa para que este objeto se quede atorado ahí? ¿O qué tuvo que cambiar? ¿A alguien se les ocurre? Analicen o imagínenlo físicamente. ¿Qué pasaría? Si tienen, por ejemplo, un piso mojado y se les está cerrando la puerta y le están poniendo algo, ¿qué es lo que hacen al ponerle otro objeto encima de ese que no está aguantando la puerta y se le sigue cerrando? ¿Qué es lo que aumentan en el objeto? ¿El peso? Y por lo tanto, ¿qué aumentas con el peso? La fricción. La normal. Y la La normal fricción, te provoca una fricción, correcto. Entonces, ¿no? pues simplemente así es. Lo que tienes que ver es que esta normal, tiene que ser la suma de tu normal debido a la masa 5 más tu normal debido al cubito, pero la normal por el ángulo. O sea, solamente lo que corresponde a aquí. Y esta parte, pues ya la sustituyes en tu nueva función y te obtiene entonces lo que está provocando, ¿sí? Y a eso, ahí sí ya si tuvieras datos ya lo puedes despejar, ¿no? Porque vas a tener datos de todas ellas. Entonces ya, eso es lo que tienes que poner aquí.
porque en realidad tu normal no solamente es tu normal debido a 5mg, tu normal debe tener una contribución más aquí debido a la normal del cubo. Y ya, al poner las dos, ahora sí, aumenta suficiente como decían, el peso del cubo para que aparezca una fuerza de fricción artificial que evita que se mueva el cubo. Entonces, el problema, les digo, en realidad, en términos de física no es muy complicado, pero la parte buena es que didácticamente, pues hacemos de todo, hacemos proyecciones, metemos resorte, quería que vieran eso, quería que vieran uno, sistemas de referencia. Primer paso, saco mi sistema y lo fijo, debe quedar acá. ¿Por qué? Porque algunos voltean los ejes y no sé qué. Hay varias estrategias. Sugerencia, pónganlo como lo conocen, siempre hacia acá. Si conocen el otro y pueden resolverlo, adelante, pero si no, siempre va hacia acá. Segundo, saco mi sistema de vectores, independiente de cómo los voy a proyectar y todo, saco mi sistema de vectores. ¿Cuántos vectores y en qué dirección están apuntando, ¿sí? Para cada sistema? Ya que los tengo, hago mi proyección a través de recordar la definición de proyección del vector, que en X son los cosenos del ángulo y en Y los senos del ángulo, todos positivos, pero medidos con respecto al eje X positivo. Si hago eso, voy a obtener los signos que espero en el lugar donde deben estar. Hago mi reducción de términos, mi sustitución y encuentro los sistemas que me definen ambos cuerpos. Y luego los tengo que unir. En este caso, pues la pregunta te dice sin necesidad de fórmulas, a través de la deducción conteste, pero si te pidiera deducir, obviamente ya te hubiera dado más datos. Ya lo que corresponde ahora es encontrar similitudes entre ellos dos. ¿Cuál sería su similitud aquí? ¿Cuál es la única similitud que comparten? Bueno, no es la... Sí, déjenme ver. Ajá, ¿cuál es la única similitud? ¿Por medio de qué valor las pueden unir? ¿Qué les va a permitir unir fórmulas? Una variable en común, ¿no? ¿Cuál es la variable en común para las fórmulas en 1 y en 2? N. Exacto. Aquí lo único que tienes, aquí no tienes como en otros que ahí la tensión es la misma o que esto, porque en realidad los sistemas están un poco despegados, ¿no? Uno tiene un resorte, el otro no tiene un resorte, uno tiene fricción, el otro no, pero tienes algo en común. Sabes que una de las masas es 5 veces la otra, ¿no? Entonces, a través de eso haces la igualdad y ya puedes encontrar ahí, si quieres numérica, una solución. Pero en realidad, pues, hasta ver qué te daba el problema. Digo, en esta era la deducción, pero pues por eso lo uso, porque didácticamente es bastante bueno para ver el procedimiento. Entonces, ¿qué sí comparten los problemas? Sacar diagrama de cuerpo libre, sacar ecuaciones que describen el movimiento, proyectarlas en X y Y formar los sistemas de ecuaciones. Una vez que ya tienes tu sistema de ecuaciones, pues ya tendrás que ver qué te pide el problema para encontrar la solución. Y entre ellos, pues encontrar lo que une a los dos cuando los cuerpos están conectados a través ya sea de contacto, de cuerdas, de poleas, ¿qué otros sistemas te puedes encontrar? De resortes, etcétera. La forma de unirlos es encontrar, como dijo su compañero hace un momento, un factor en común, una variable en común. En este caso, la única variable que tengo en común pues es el M, entonces puedo igualarlas a través de M y empezar a encontrar soluciones. Y ya ahí pues tendría que ver, les digo que era un problema demostrativo, pero en los ejercicios generalmente les dan más valores, ¿no? Valores numéricos. Una vez que sustituí y empezar a reducir, y como tienen 4 ecuaciones en realidad, pues si ya encontré de una de ellas un valor, empezar a sustituirlo en el otro, ¿sí? Donde dependan. En general les digo porque era así como muy desasociado, por eso es que me agradó porque tenía de todo, y por eso al final pide pensar en una respuesta, no tanto deducirla. Pero cuando tengan sus sistemas reales, cuando tienen masas conectadas, como el que vimos en el ejemplo de la presentación, que las tienen unidas por una polea y están en las 2 rampas, pues van a tener más cosas, ¿no? Si sus cuerdas son fijas, tienen todavía más cosas, porque si aceleran uno, aceleran el otro, etcétera. Entonces, ya de aquí en adelante, todo lo que resta es más de tipo operaciones algebraicas y cálculo que en realidad física. Al final ya puedes reinterpretar cuando te dé los resultados de manera física, pero todo lo que sigue es empezar a resolver esos sistemas. Tienes 4 sistemas, hay que ver cuántas variables hay que ver cuáles te están pidiendo y sobre todo hay que ver que tu solución no quede, si es que tienes suficientes ecuaciones, no quede en términos de variables todavía, porque por eso luego lo tachan. Si tienes 4 ecuaciones y 3 incógnitas, puedes perfectamente empezar a sustituir y resolver. Recuerden que ese es el principio de la solución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Menor número de incógnitas contra ecuaciones es soluble, mayor número no. Si hay un mayor número que también se puede resolver, lo que van a encontrar va a ser una función que todavía quede en términos de algo. O sea, si tienen 5 incógnitas y 4 ecuaciones, lo que les va a quedar al final va a ser una función que depende todavía de una variable. Pero siempre que tengan igual número de incógnitas o menor número de incógnitas que las ecuaciones que tienen, ese sistema es soluble y es solamente hacer
bueno, no hacer álgebra 0, operaciones algebraicas. Luego nos acomodamos bien bonito a decir que es el álgebra, pero el álgebra ya está hecho. Ok, bueno, pues no sé si tengan dudas, sé que fue un poco largo porque les digo, fue didáctico el ejercicio, no fue tanto, pero sí quiero que les quede claro que sí hay puntos en común. Este es uno en común, hacer ese algoritmo, lo demás, la primera parte, que es lo que a veces cuesta trabajo, cómo interpretarlo, y la última parte a veces que es cómo interpretar el resultado, podría ser la parte de física que todavía es importante desarrollar, pero no tengan miedo de interpretar. O sea, en realidad muchas veces no está lejos su idea, eso es lo que no se dan la oportunidad de decir, es que está pasando tal cosa. O sea, así es como uno aprende interpretando eso. Y posiblemente, y por eso les pongo los otros de investigación, posiblemente si parten de un buen argumento, que generalmente ellos lo que revisan los exámenes, si alguien me dice, es que no sé, a lo mejor leí mal el enunciado y no me di cuenta que lo estaba comprimiendo, yo considero que lo está estirando y todos sus cálculos está bien, sabe realizar la física, solo que de entrada interpretó mal el problema y sabe realizar las operaciones. Entonces, de eso no se preocupen mucho. La clase está hecha precisamente para eso, para ver el aprendizaje contenido dentro, no tanto que, no, es que el resultado era 16 y como no le dio 16 porque le falló ahí un signo, ya le califiqué todo el ejercicio mal. Estoy viendo qué tanto aprenden del procedimiento. Entonces, pues a tratar de resolverlos. Hasta el jueves veríamos tema, como les comenté. Y comerciales ya rápido, porque ya va a terminar su clase. Les recuerdo que los equipos, la última evidencia que trabajan juntos como equipo es esta, la del 1-4. Luego ya se tienen que reintegrar si es que eso quieren o ratificar su equipo, depende de cómo se hayan acomodado. Que por favor no se sientan excluidos o aludidos, eso suele pasar normalmente, los maestros siempre argumentan que ponen los equipos ellos y que uno está obligado porque así es el trabajo, pero en la realidad es más sencillo, o sea, sí te obligan en algunos momentos, pero en realidad tú puedes elegir de ese equipo de trabajo con quien trabajas todo, entonces hay personalidades compatibles, hay tiempos compatibles, hay trabajos compatibles, entonces estilos compatibles, entonces no necesariamente te están sacando porque seas bueno o malo o algo. Algunas veces ya no pertenecen a un equipo y te vas hacia otro porque es más compatible su horario, su tiempo, su personalidad, qué sé yo. Entonces nadie se siente aludido, es una forma de trabajo y es porque al final tenemos un proyecto, recuerden, y requerimos que todos trabajen para que no se les haga pesado. Entonces, bueno, todos trabajen al mismo ritmo o que se identifiquen cómo trabajan. Entonces tienen opción de volver a armar sus equipos. Recuerden, la sugerencia es mínimo 4, máximo 6. ¿Y qué más? ¿Qué otro comercial tenía que hacerles? Sí, ya les comenté, o no sé, que los ejercicios de fuerzas sí se los voy a contar como punto 5, así como cada actividad que están presentando extra sobre los exámenes que han presentado hasta ahorita. Ya les voy a entregar un corte, estoy en eso. Y va a haber un medio punto extra de parte de los ejercicios. Las evidencias no cuentan numéricamente, cuentan como requisito para el examen, porque pues es de donde estudian, pero esta vez se los voy a contar porque sí me estoy dando cuenta que le están echando ganas, pero les está costando trabajito, también por lo largo que son los ejercicios, ya lo vieron, si van a hacer toda la estrategia, entonces les va a contar medio extra, 80% entregado bien de ejercicios en su calificación del primer parcial, o sea, cuando haga yo el corte, ¿verdad? Entonces eso es por reconocimiento que están trabajando y a que le están echando ganas, no quiero que que pierdan las ganas o que se me torturen porque no pueden hacer algún ejercicio. En realidad, aunque les hayan asignado 1 o 2, intenten hacer otros y más sencillos, porque a veces cuando ya resuelves uno, ya pone tu cerebro a trabajar en esa línea, ¿no? Y ya los entiendes. Y si no, también pueden jugar con los previos y los de después de donde les dejo los ejercicios, algunos que tengan de media superior o de alguna otra clase, porque a veces solo es eso, es acordarnos cómo los hacíamos y ya. Entonces, no se me desesperen, sé que estos son largos, ya lo que viene después no está empezado, aunque sí depende de y me interesa mucho que trabajen bien con lo que es la parte de vectores, porque en electricidad y magnetismo no lo podemos evitar. Entonces, pues es una forma de practicar. ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. Órale, pues échenle ganas y ahí estamos para ver qué necesitan. Y hoy es martes, mañana es cuando es la asesoría, ¿verdad? Bueno, órale. Pues pásenla muy bien y cualquier cosa que tengan, nos vemos en la siguiente clase para seguir trabajando con dudas de los ejercicios, y el día de mañana doy asesoría para dudas pues ya individuales y así como directas a la 1:30, por si alguien tiene tiempo. ¿Okay? Cuídense y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye. Nos vemos, maestra. Muchas Hasta luego. gracias. Cuídense, descansen.